Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que nos da nuestra Madre, la Santísima Virgen María, desde Brasil, por medio del vidente Pedro Regis. En este mensaje nuestra Madre nos va a recordar una petición que nos viene haciendo a lo largo de la historia. Un mensaje que nuestra Madre nos ha venido solicitando en diferentes de sus apariciones. Un mensaje que es la clave para que la ira de Dios se detenga. Un mensaje que es la clave para que muchos de los castigos que están profetizados no se cumplan. Un mensaje que tiene la fuerza de derrotar al mal. Un mensaje que incluso el Padre Amor y muchos sacerdotes exorcistas han llamado a esto como el mejor exorcismo que se puede hacer sobre la faz de la tierra. Sí, nuestra Madre nos va a hablar en este mensaje de la importancia de estar en gracia de Dios. Nuestra Madre nos va a invitar a estar convertidos al Señor. Nuestra Madre nos sigue diciendo: buscad la conversión. Es en este tiempo, es en este momento, porque nuestra Madre va a decir algo muy fuerte y que lo podríamos interpretar de diferentes formas. Y es lo siguiente: tiempos vendrán en que muchos se arrepentirán de la vida lejos de la gracia de Dios. Muchos se arrepentirán de haber vivido lejos de la gracia de Dios. Y luego dice nuestra Madre: pero será tarde. Será tarde cuando quieran arrepentirse. Será tarde cuando quieran buscar a un sacerdote que les pueda dar el perdón en el nombre de Cristo Jesús. Será tarde cuando quieran encontrar una iglesia abierta. Será tarde cuando quieran buscar a un sacerdote y haya tanta escasez de sacerdotes que no van a encontrar con quién confesarse. Muchas personas llegará quizás el momento donde llegue algún desastre, donde llegue una enfermedad mortífera y no va a dar tiempo de poder estar allí pidiendo ese perdón, de buscar esa conversión. ¿Cuántos en este momento rechazan la fe? Así que quiero invitarte para que bajo la luz del Espíritu Santo escuchemos este mensaje que hoy nos regala nuestra Madre, y que sea el Espíritu Santo quien lleve cada palabra de nuestra Madre a lo más profundo de nuestro corazón, y que este mensaje sea una catequesis dada también desde el cielo por nuestra Madre amorosa. Que este mensaje nos pueda dar tranquilidad, que este mensaje, en vez de generarnos pánico, miedo, nos motive a buscar la conversión, a buscar estar en gracia de Dios. Realmente este pedido que nos hace nuestra Madre es un pedido urgente, y es allí donde el diablo ha venido haciendo un trabajo silencioso, un trabajo donde incluso por medio de personas de fe, pues él las envuelve, las engaña para que justifiquen muchos pecados, para que a lo que es malo, a lo que es pecado, ya lo llamen bueno. Por eso escuchemos lo que nos dice nuestra Madre y dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos haga entender lo que hoy nos regala nuestra Madre en su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 7 de noviembre de 2024, dado al vidente Pedro Regis en Brasil. Queridos hijos, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Luchad contra el pecado y abrazad la gracia del Señor, que os transforma y santifica. Tiempos vendrán en que muchos se arrepentirán de la vida transcurrida sin la gracia de Dios, pero será tarde. He aquí el tiempo oportuno para vuestra conversión. Camináis hacia un futuro de grandes persecuciones y muchos retrocederán por miedo. Tened valor, fe y esperanza,
Quien está con el Señor tendrá su especial protección. No habrá derrota para los escogidos del Señor. Sed fieles a Él y todo acabará bien para vosotros. Cuidad de vuestra vida espiritual y buscad en primer lugar las cosas del cielo. Adelante, este es el mensaje que os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Tiempos vendrán en que muchos quieran arrepentirse de la vida vivida lejos de la gracia de Dios. Tiempos vendrán, pero será muy tarde. Miren, podemos tomar dos ejemplos reales. El más reciente, las inundaciones de Valencia, España. Estar tranquilos en nuestras casas, comenzar a llover, ir en las calles en nuestro coche, comenzar a llover, pero de un momento a otro sentir un estruendo muy grande y cuando menos piensa, las aguas ya están cubriendo casas, cubriendo automóviles, personas arrastradas por las corrientes, personas atrapadas en situaciones donde su vida corre peligro, personas que comienzan a ver cómo se pierde todo, cómo la comida, los servicios básicos que se necesitan para vivir se ven comprometidos. Cuántas personas en medio de lo que se estaba viviendo gritaban desesperadamente: Dios, 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 Dios. Cuántas personas en ese momento le decían: Señor, perdóname, Señor, te suplico que me perdones. Porque la magnitud de un evento como este lleva a que muchas personas en ese momento, en lo primero que piensen, sea en Dios, en clamar esa misericordia del Señor, en pedir perdón, en decirle: Señor, yo te prometo. Incluso en medio de esa tragedia, habían videos donde decía: Señor, que no le pase nada a mi familia, yo prometo que rezo, yo prometo que voy a misa. Miren, hay un sacerdote que monta videos cuando entra a las zonas más afectadas, donde todavía hay mucha presencia de lodo y las personas allí no tienen agua, no tienen alimentos, medicina. Y este sacerdote español consigue ayudas y entra y las hace llegar. Y en cada ayuda, él dice que regala un rosario y que las personas toman ese rosario, se lo ponen y que la mayoría de las personas comienzan a llorar cuando se ponen y sienten ese rosario aquí en su cuello y la cruz de Jesús aquí en el pecho y dicen: Padre, nunca más me voy a quitar este rosario. Y cuántas veces nosotros tenemos que esperar a que llegue una enfermedad terminal, a que llegue una situación difícil en nuestra vida, una situación que nos desgarre el alma, una situación que nos lleve a un nivel máximo de angustia, de preocupación, para sentir la necesidad de que tenemos que estar en gracia de Dios, de que tenemos que buscar de Dios. ¿Cuántas personas lamentablemente ignoran cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo nos coquetea con bendiciones, con milagros? Pero no, todos se lo atribuyen a la suerte, todos se lo atribuyen a su propio ego. Es que yo trabajé para esto, no, ese carro que me compré, yo lo trabajé, eso no me lo dio el Señor, no, es que a mí me valió mucho sacrificio, yo trabajé por ese carro, por esa casa, yo trabajé por esta chaqueta. Y lamentablemente es el pensamiento de muchos hoy en día. Miren, ese es un ejemplo muy claro. Que llegue algo, un terremoto, que llegue una avalancha, que llegue algo repentino y miles de personas mueran. La pregunta es: ¿cuántas de esas miles de personas les llega la muerte estando en gracia con Dios? Quizás muy pocas, ¿verdad? Otro ejemplo muy claro, la pandemia. Inició la pandemia en el 2020 y las primeras imágenes, que fueron las más desgarradoras, comenzaron a salir de Italia. Y salían todos esos carros del ejército llenos de muertos. Y uno todos los días en las redes sociales, en los noticieros, veía cómo en Italia y en muchas partes de Europa desfiles de muertos.
declaran que debemos estar en cuarentena, todos encerrados en nuestras casas. Ya no hay colegios, ya no hay bancos, cierran los templos, cierran las iglesias y comienzan cada país a emitir las noticias de decir tantos muertos hoy por la pandemia, hoy el número creció, esto está grave, esto está delicado. Y cuántas personas en ese momento comenzaron también a decir, Dios mío, Señor, perdóname. Cuántas personas en ese momento anhelaban un templo abierto, anhelaban poder estar cara a cara con un sacerdote para poderse confesar, para poder sentir esa gracia, esa paz y esa tranquilidad que solamente da el sacramento de la confesión. ¿Cuántas personas anhelaban eso? Pero no, nos tocó ver por televisión en muchos países la Eucaristía. Duramos 8, 9, hasta un año sin poder comulgar, sin poder ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuántas personas tenían planeado casarse en ese tiempo y sus matrimonios fueron pospuestos? ¿Cuántas confirmaciones, cuántas primeras comuniones, cuántos bautizos de niños no se pudieron hacer? ¿Tú te imaginas donde llegue una pandemia, una enfermedad más letal? Una enfermedad que realmente encierre, incluso por voluntad propia, a las personas en sus casas, de lo letal que puede hacer esta enfermedad. ¿Cuántas personas en ese momento desearán nuevamente querer estar allí en el confesionario? ¿Cuántos desearán en ese momento buscar un sacerdote? Y lamentablemente, como lo dice nuestra madre, será tarde, muy tarde para muchos. Y es una realidad que la podemos evidenciar en nuestros seres queridos y en nuestros seres amados. Porque cuántos de nosotros nos llevamos una angustia, una preocupación aquí en nuestro corazón, debido en la forma en que viven muchos de nuestros seres amados, alejados plenamente de Dios. E incluso nos dicen algunas palabras pesadas, se burlan de nosotros porque oramos, porque rezamos, porque vamos y nos confesamos. ¿A cuántos de ustedes, sus hijos, su pareja, sus padres, sus hermanos le dicen, pero es que ya estás pero muy fanático, muy fanática, yo que le voy a ir a confesar mis pecados a otro pecador, ¿verdad? Y quizás muchos de esos que se expresan de esa manera van en una motocicleta y mueren instantáneamente en cuestión de segundos en un accidente de tránsito. ¿Cuántas personas que dicen eso, les llega una enfermedad, tienen que llevarlas a una UCI y allí no puede entrar un sacerdote que les pueda absorber los pecados? ¿En cuántos lugares en este momento del mundo entero, en cuántas regiones hay personas que para ir a una Eucaristía tienen que desplazarse en más de una hora porque en la parroquia de su comunidad ya no hay sacerdote, porque ya no se quieren ordenar los jóvenes, porque los seminarios se están quedando vacíos? De hecho, las religiosas han manifestado una crisis muy grande y muchos conventos están a punto de cerrarse porque no tienen la cantidad de mujeres al servicio de Jesús que puedan sostener el número suficiente de religiosas para que esos conventos puedan seguir funcionando. ¿Cuántos sacerdotes? Y lo hemos visto, sacerdotes muy reconocidos, sacerdotes que los hemos visto en muchos congresos, que los vemos por aquí, por estos medios de las redes. Hoy en día se han alejado del sacerdote, han renunciado a ser sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes justifican el pecado llamándolo bueno para ellos poder justificar el pecado en el que viven también? ¿Cuántos laicos damos malas enseñanzas, motivando a muchas personas a que tengan prácticas que realmente son pecaminosas, también justificando el pecado que quizás se está cometiendo? Estamos en un tiempo muy fuerte. De hecho, en diferentes mensajes nuestra madre nos ha dicho que estamos peor que en el tiempo del diluvio, que estamos peor que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo se había visto tan públicamente
adorar al demonio en las calles como lo ha hecho Francia. Cuando se había visto, por ejemplo, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que salgan por las calles hombres y mujeres desnudos, hombres besando a otros hombres, mujeres besando a otras mujeres, y a esto le llaman orgullo, y a esto lo llaman ya incluso amor puro. Y cuántos sacerdotes, cardenales, obispos hemos visto, hemos escuchado defendiendo de que si dos hombres se aman, por ejemplo, y ese amor es verdadero, pues allí no hay pecado. ¿Qué de malo hay en que puedan manifestarse en su amor? Cuántas expresiones como esta. ¿Cuántos justifican el aborto? ¿Cuántos políticos justifican el aborto como un derecho, como una ley? ¿Y cuántos lo hacen por diversión? No, una noche de rumba, eso, la pastillita del día después. No, si, pues, si quedó en embarazo, pues tocó abortar, ¿verdad? Realmente estamos en un tiempo muy oscuro, en un tiempo donde la estrategia del demonio para llevar a que muchas almas estén en pecado mortal le está funcionando, porque solo basta con ver los templos, solamente basta ver que un sacerdote sale a confesar y las personas no se acercan, se quedan ahí en sus sillas. Y cuando llega el momento de la comunión, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pues uno dice, pues nadie fue al confesionario, hay más o menos 600 personas en esta Eucaristía, pues las 600 personas nos vamos a levantar a comulgar. Y no, una tercera parte, una mínima parte se levanta a comulgar. Los demás, la mayoría, siguen ahí sentados en sus sillas. No quieren, sienten que no es necesidad. ¿Cuántas personas van simplemente a la Eucaristía porque es un requisito por ser católico, pero no la viven, no la sienten, no anhelan y no sienten ese amor fervoroso por Jesús? Así que estamos en un tiempo bastante fuerte y ese será demasiado tarde, lo podemos interpretar y discernir de diferentes maneras. Y yo me iría más por aquellas que están más asociadas a eventos donde no vamos a poder tener a un sacerdote. ¿Saben qué me dolía a mí mucho cuando veía las imágenes en la pandemia? Cuando las salas o las camas UCI estaban al tope máximo en casi todos los países del mundo y que personas ingresaban allí y llegaban y de una para ser entubadas y cuántas de esas personas antes de, de ser anestesiadas anhelaban un sacerdote, cuántas personas anhelaban poder decirle a un padre, Padre, mira, estos son mis pecados, perdóname. Miren, los que hemos visto, por ejemplo, la película del Padre Pío, una película muy hermosa que está incluso en YouTube, la pueden encontrar. Y esta película, cuando el padre del Santo Padre Pío, su padre, está ya en agonías, es tan hermoso cuando lo confiesa, ¿verdad? Es que la reconciliación es algo tan necesario. La reconciliación tiene una fuerza tan impresionante que incluso es a lo que más le teme el demonio. Y por eso el padre Gabriel Amor y muchos exorcistas han dicho, el exorcismo más grande que se hace todos los días en el confesionario, porque ahí se derrota al demonio, ahí se derrota toda la esclavitud que el demonio ha puesto sobre nosotros, ¿verdad? Y no entendemos eso, no entendemos eso. Miren, muchos quizás han visto ya la película El Gran Aviso, pero es que con solo uno saber lo que va a ocurrir en el Gran Aviso, ya le hace sentir a uno como ese deseo de uno quererse confesar, de uno quererse reconciliar con Dios. Yo hablo del Señor, yo rezo, predico, pero hay momentos incluso en que entro en intimidad, en oración con el Señor, y inclino mi cabeza y salen lágrimas. Y le digo, Señor, yo soy tan pecador, Señor. Y si uno que conoce de Dios
se siente eso aquí tan grande, y uno que se confiesa constantemente, y uno siente cómo ofende a Dios y experimenta lo que es sentir ofender a Dios. Dime cómo lo sentirán las personas que llevan años, años, años y años viviendo lejos de la gracia de Dios. Yo veía esos videos de Valencia, España, cuántas personas grabaron, o cuántas personas en medio de lo que estaba ocurriendo y viendo la magnitud de las lluvias, la magnitud de esos ríos por medio de las calles, y cómo los carros eran siendo arrastrados, cómo se escuchaban los gritos de las personas. Cuántas personas que llevaban tiempos sin sentir la necesidad de Dios, sin sentir la necesidad de estar en gracia de Dios. En esos videos quedaron totalmente grabadas las voces cuando decían: Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame. Y esperamos a ese último momento, pero quizás llegará un momento donde no va a haber esa oportunidad. Por eso nuestra madre nos dice: es ahora, es el momento. Miren, brevemente, un testimonio que he compartido en varios videos. Un compañero de mi trabajo me dice: Jorge, yo te he escuchado mucho hablar de Dios, te he escuchado mucho hablar de la palabra de Jesús. Es que en mi casa está pasando algo muy fuerte. Mis padres están llevando un brujo, y este brujo les está casi que robando ya a mis padres, y está a punto incluso hasta de quedarse con una de las propiedades de mi padre. ¿Qué se puede hacer allí? Y yo le pregunté a aquel joven: ¿tú participas de las sesiones con este brujo? Y me dice: sí. De hecho, hoy en la noche va a ir a hacer otra sesión. Y le dije a este joven: ¿hace cuánto no te confiesas? Y me dice: no me confieso desde que hice la confirmación. Aproximadamente unos 8 o 9 años no me confieso, y tampoco voy a la misa. Y le dije a aquel joven: ¿te gustaría ir a un templo a visitar a un sacerdote amigo para que él te confiese? Y este joven me dice que sí. Así que nos dirigimos a la ciudad de Medellín, a la iglesia que queda en un sector llamado La América. El padre Enrique Jaramillo, un padre cieguito, con un don maravilloso de que con solo sentir a la persona cerca de él ya sabía, ya podía ver sus pecados. Aquel día el padre Enrique confesó a mi amigo. Ese día, después de la confesión y después de que le dio el perdón en el nombre de Cristo Jesús, le hizo una unción en el pecho, le hizo una unción en la frente, en las manos, y nos quedamos aquel día en la Santa Eucaristía. Y aquel día mi amigo comulgó, recibió el cuerpo y la sangre de Jesús. Salimos de misa de 6 y empieza a sonar desesperadamente su celular. Ir a la mamá diciéndole: bueno, te estamos esperando aquí en la casa para poder empezar. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Así que cuando él llega a la casa, efectivamente el brujo lo estaba esperando. Al día siguiente, él llega muy sorprendido y me dice: Jorge, tú no me vas a creer lo que pasó. Cuando llegué a mi casa, el brujo tenía ahí en el comedor, tenía un velón con el nombre de todos nosotros, con el nombre de mis padres, con el nombre de mis hermanas y el nombre mío. Prendió todos los velones menos el mío. Y cuando mi madre le pregunta que por qué no prendía el velón mío, le dice el brujo: es que si yo prendo ese velón, yo me muero esta noche. Así que el estar en gracia de Dios, el buscar la reconciliación por medio del sacramento de la confesión, el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tienen una fuerza tan grande que el mal no es capaz de derrotarnos. Y escuchando el testimonio de este amigo, entiendo por qué nuestra madre en Fátima, por qué nuestra madre en Akita, Japón, por qué nuestra madre en mensajes, en revelaciones aprobadas por la Santa Iglesia Católica, nuestra madre ha sido tan insistente en que busquemos la conversión. E incluso nuestra madre nos enseña a orar por todos aquellos
que están lejos de la gracia de Dios, y nuestra Madre nos invita a hacer el Santo Rosario, nuestra Madre nos invita a hacer ayuno, nos invita, incluso los pastorcitos de Fátima se ponían sus cinturones y sufrían algunas mortificaciones y las ofrecían con amor por la conversión de los pecadores. Es que el convertirse, el estar en gracia, es algo tan fuerte, que puede detener cualquier castigo profetizado, cualquier castigo anunciado. Pero lamentablemente, tristemente, tenemos que reconocer que cada vez más la humanidad vive lejos de la gracia de Dios. No quieren rezar, no quieren ir a la Eucaristía, no se quieren confesar, nos llaman fanáticos, nos llaman ya extremistas, apoyan todas las ideologías que van surgiendo en el mundo, a lo que es malo ya lo llaman bueno. Así que estamos en un tiempo bastante fuerte, pero es el tiempo donde más tenemos que doblegar oración por aquellos que viven lejos de la gracia de Dios. Es el tiempo donde más tenemos que orar por los pecadores. Estamos en una auténtica batalla espiritual. Así que dejemos que sea nuestra Madre, por medio del Espíritu Santo, quien nos guíe, para que ese momento al que nos está invitando nuestra Madre, que es el de la conversión, lo sintamos aquí en nuestro corazón, y por medio del sacramento de la reconciliación, por medio de la Eucaristía, por medio de la palabra de Dios, por medio del ayuno, por medio de las buenas obras, por medio del Santo Rosario, por medio de una vida de fe, podamos nosotros ser testimonios de esa conversión y escuchemos todas las promesas que nos dio aquí nuestra Madre, en medio de todo lo que se va a vivir en el mundo, en medio de todo lo que se está viviendo. Si yo camino en gracia de Dios, si yo frecuento el sacramento, si yo lucho por cambiar aquellas cosas que hay en mi vida que me alejan del Señor, y le digo sí a Jesús, por ese sí voy a estar protegido y voy a gozar de esa victoria que Jesús nos promete en los últimos tiempos. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.